Hola a todos, ¿me escucháis? Bien, bueno, parece que estamos ya en vivo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Rogelio Medina. Eh, Podéis contactarme en el email que estoy mostrando en el correo. Bueno, iniciamos. ¿Qué es el Institute of Management Accountants? El Institute of Management Accountants es una red de más de 140,000 miembros en todo el mundo. Tenemos más de 10 oficinas globales. En Europa tenemos nuestras oficinas en Ámsterdam y ofrecemos la certificación reconocida mundialmente como el Certified Management Accountant. En España hemos creado el capítulo varios voluntarios apenas en noviembre del año pasado y bueno, pues este evento del día de hoy es uno de los eventos que hacemos con el objetivo de poder compartir conocimiento de empresas líderes en temas que creemos que son relevantes para todos los management accountants. Podéis escanear el QR que está en la pantalla y podéis conocer más de el capítulo, seguir nuestras publicaciones en LinkedIn y bueno, y estar en contacto con otros miembros. Quiero antes que nada agradecer a Repsol y a sus tres representantes el día de hoy que han aceptado estar aquí con nosotros. Félix Granado San Andrés, LSRPA y Process Mining Platform Owner. Él está basado en las oficinas corporativas de Repsol. Jaime Tebar Martínez, él es Senior Manager of Mechanical Materials and Equipment Categories en la división de Purchasing dentro de Repsol. Y en la misma división estaba Duarte Araujo, que es Product Manager y Department of Compliance. Os dejo con ellos y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que os conectáis desde América. Lo primero, quiero agradeceros vuestro tiempo y para la asistencia de esta sesión y también quiero agradecer a IMA, capítulo de España, por darnos la oportunidad de estar aquí, tanto Jaime como Estebao como yo mismo, para contaros el viaje que hemos hecho en Repsol con esto de la tecnología de la robotización, del robot de software de RPA. Por tanto, la agenda que me gustaría compartir con vosotros hoy es empezar un poco a hablar de qué es, son dos pinceladas de qué es esto de la tecnología RPA, los robots de software. Es importante porque vamos a pasarnos el resto de la sesión hablando de ello. Luego ya entraríamos a hablar de cómo cómo hemos aprovechado esta tecnología dentro de Repsol y cómo la hemos ido desplegando por todos los rincones de la casa. Y por último, y para no hablar solamente del pasado y del presente, nos gustaría daros unas pinceladas de para dónde creemos que va esta tecnología, que es lo que se llama la automatización inteligente o hiperautomatización. Pero bueno, lo dicho, lo primero, antes de nada, es qué es esto de los robots de software, qué es esto de la RPA. Bueno, pues esto es una tecnología cuyo característica principal es que es capaz de replicar las acciones que hacemos las personas delante de un ordenador. ¿Para qué? Para automatizar procesos de negocio. Por lo tanto, primer punto que es clave, esta tecnología nos va a permitir automatizar los procesos que corren dentro de nuestra organización y que sirven para dar el funcionamiento a toda la compañía. ¿Para qué? Pues básicamente para poder capturar beneficios y poder ganar dinero de la compañía. Entonces, una vez que sabemos que esta tecnología lo que nos va a permitir es automatizar procesos de negocio, lo siguiente que hemos de saber es qué características tiene que tener estos procesos de negocio. Porque claro, como toda herramienta, hay que saber dónde poder usarla. Entonces, esta tecnología va a poder automatizar procesos de negocio que tengan tres características principales. La primera es una puramente económica, que es aquellos procesos que realmente tengan muchas tareas manuales, porque cuanto mayor manualidad exista en esos procesos de negocio, mayor beneficio vamos a capturar. Y al final ya lo hemos dicho, esta herramienta lo que nos va a permitir es capturar beneficios. Con lo cual, primer requisito es puramente económico. Cuanto mayor manualidad consigamos evitar, más dinero conseguiremos ganar con esta tecnología. Los siguientes dos requerimientos que va a necesitar nuestros procesos de negocio para poder ser automatizados con esta tecnología
son dos ya más puramente técnicos. Por un lado, hablaremos de que necesitaremos procesos de negocio que utilicen datos estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? Pues bien, un dato estructurado son los datos que tenemos pues, en los sistemas específicos, en un sistema SAP, en un Salesforce, en un ServiceNow, en una base de datos o incluso en una hoja de cálculo Excel. Por contra, ¿qué no es un dato estructurado? Pues es un correo que nos podemos mandar entre dos personas con un lenguaje abierto y que no sea en plan mecánico. Eso, a día de hoy, con la tecnología RPA, no se podrían automatizar. Siguiente característica que tiene que tener nuestro proceso de negocio para que pueda ser automatizado, tiene que ser basado absolutamente en reglas. Podrá ser un árbol de decisión muy complejo en el que haya muchos caminos distintos, pero tiene que estar claro cuál es el siguiente paso que hay que dar a partir de un momento dado. Entonces, datos estructurados y procesos basados en reglas van a ser dos características que van a necesitar nuestros procesos de negocio para poder ser automatizado con tecnología RPA. Más adelante, al final de la presentación, veremos que hacia el camino donde vamos es intentar romper estas dos rigideces que tiene esta tecnología. Y ya veremos cómo, pero de momento quedémonos con la idea de que la tecnología RPA necesita tener datos estructurados y tareas basadas en reglas. ¿Y los beneficios que vamos a obtener? Bueno, pues aquí abajo veis todos los beneficios que vamos a poder obtener. El principal, el que más me gusta a mí, es que va a permitir a la gente que deja de hacer tareas manuales y repetitivas dedicarse a las tareas donde realmente aportamos valor las personas, que no son más que tareas en las que nos dediquemos a pensar. ¿En pensar en qué? En pensar en nuevos procesos, en pensar en cómo mejoramos nuestros procesos, en comunicar a nuestros clientes, en comunicar a nuestros proveedores, hacia la dirección, hacia nuestros compañeros. Todo este tipo de cosas que a día de hoy los robots no llegan y que no van a llegar, es donde realmente nos podremos dedicar con todo el tiempo que hemos liberado gracias a la automatización. Luego hay otro tipo de beneficios que también son relevantes, como que los robots no se cansan, van a poder estar funcionando 24/7. Además, no se van a equivocar, siempre y cuando las condiciones de entorno no cambien, el robot siempre va a hacer exactamente lo mismo y va a funcionar. Por lo tanto, aparte de los demás que vienen ahí abajo, para mí son las características principales, los beneficios principales que vamos a obtener con esta tecnología. Bien. Ya hemos dicho que esta tecnología lo que hace es replicar las actividades que hacemos las personas delante de un ordenador. Bien, ¿y cuáles son esas actividades? Pues al final, si os paráis a pensar, realmente las que veis ahí son básicamente las que hacemos. Básicamente con un ordenador entramos en las aplicaciones y salimos de las aplicaciones, navegamos a través de distintas pantallas de esas aplicaciones o de navegadores web, entramos, movemos el ratón como estoy haciendo yo ahora, clic izquierdo, botón derecho, metemos datos, copiamos, pegamos, mandamos correos, recibimos correos. Todo esto es lo que al final nuestros robots van a poder hacer. Bueno, llevo como 5 minutos hablando de lo que son los RPAs, pero aún así es complicado de visualizarlo si no lo veis. Y como yo creo que es más importante una imagen que 1000 palabras, os voy a enseñar un vídeo muy cortito de uno de los robots que tenemos construidos en la casa, que es de financiación interna, un robot que automatiza un proceso que se encarga de la gestión económica, del reparto económico dentro de las diferentes áreas de negocio de Repsol, y vais a ver exactamente cómo funciona. Yo ahora me voy a callar para que lo podáis atender y son 2 minutos de vídeo.
Bueno, como habéis visto, realmente sabéis que es un robot porque os he dicho que es un robot, pero es exactamente lo mismo que se vería si viéramos la pantalla del ordenador de una de las personas, porque al final es un poco la magia de esa tecnología. Utilizamos las mismas herramientas que utilizaban las personas para ejecutar el proceso. Vale, hasta aquí es un poco la tecnología, con dos pinceladas. Vale. Hasta aquí es un poco lo que era la tecnología RPA. Espero que la tengáis un poquito mejor entendimiento. Pues ahora lo que os voy a contar es el camino que hemos hecho dentro de Repsol para desplegar esta tecnología. Bueno, lo primero es que el programa de robotización de software que hemos desarrollado dentro de Repsol no es un programa que vivió aislado dentro de Repsol, sino que se enclava dentro de un programa mucho más grande de transformación digital que comenzó su andadura en el año 2018, que termina ahora en 2022, la primera oleada, y os he traído unos primeros números pues, para que sepáis de qué estamos hablando. Al final, en este programa de transformación digital de Repsol, pues hay hasta 280 iniciativas distintas en las cuales se han involucrado 1.200 personas, que partió con un presupuesto en el año 2019 de 160 millones de euros con el objetivo de recuperar 800 millones de euros a final del año 2022. En los datos últimos de diciembre del 21 íbamos un poquito por encima de lo esperado, con lo cual vamos bien, pero no nos podemos dormir en los laureles. Además, esto no lo hacemos nosotros solos, sino nos acompañan en el viaje 50 socios y proveedores y articulamos todas estas iniciativas a través de 9 hubs. Uno de ellos, el que veis ahí a la derecha, a mitad de los bullets, es el de RPA, pero hay otros 8 hubs más. Bien, entrando ya dentro del viaje propio que hemos hecho en Repsol con la RPA, la prueba, lo primero que vimos es esta tecnología entró en nuestro radar allá por el año 2017, cuando fuimos conscientes de que existía el RPA y que veíamos que podía tener sentido intentar desplegarlo en Repsol. Y lo primero que hicimos fue una prueba de concepto. En esta prueba de concepto probamos diferentes puntos de vista que queríamos hacer y para ello técnicamente probamos dos soluciones tecnológicas distintas. Al final, una de ellas nos encajaba mejor, que es con la que nos quedamos y es la que todavía a día de hoy seguimos utilizando principalmente y la que más nos gusta, que se llama Blue Prism, una buena herramienta de robotización. Y además de la prueba de conceptos salieron varias conclusiones interesantes. La primera, aparte de la herramienta, era que la manera de desplegar esta solución dentro de Repsol tendría que ser a través de un centro de excelencia, de un hub, que en el caso concreto de Repsol se consideró que tenía que ser central y cross para todas las áreas de las compañías y además enclavado en el TI digital. Además, se vio que donde había que empezar a desplegar esa tecnología era en aquellas áreas donde había mayor manualidad. En el caso de Repsol, eso se enclavaba en las torres económico-comerciales de los servicios globales. Son torres que yo creo que vosotros como financieros conocéis bastante bien. Son el Source-to-Pay, el Order to Cash, el Record to Report, datos maestros. Ahí es donde en Repsol estaban las grandes bolsas de manualidad y por eso empezamos a desplegar esta tecnología en esa área. Otras compañías sí que han encontrado otros caladeros de manualidad donde conseguir capturar beneficios suelen ser típicamente en contact center, donde también hay mucha tarea manual en pocos procesos, con lo cual es otro sitio interesante para buscar. Esto es importante para aquellos de vosotros que estéis pensando en dónde desplegar tecnología RPA. Pues primer hint que yo os propondría es buscar aquellas bolsas de procesos con gran manualidad. Bueno, ya os decía, en el caso de Repsol eso era servicios globales y empezamos a desplegar los primeros robots allí, primero en España y luego fuimos escalando a países, México y Portugal. Una vez que se vio que esa primera, que en servicios globales estaba funcionando bastante bien, desplegamos a otras áreas. Ahí veis muchas, principalmente donde empezamos a hacer mucho trabajo es en la área de compras. Aquí tenemos a Esteban y a Jaime que nos han acompañado, o nosotros mejor dicho, les hemos acompañado en este viaje de robotización. Áreas de recursos humanos también han sido claves, han liderado la robotización dentro de sus áreas y nos han ayudado mucho en el camino. Y no solamente ahí, sino que directamente también empezamos a desplegarlo por el resto de áreas de la compañía, que en una empresa como Repsol ya imaginaréis que hay muchísimos sitios. Bueno, al final lo importante es que existen sitios donde tiene más sentido desplegarlo, que es a lo mejor allá donde haya mayor manualidad, pero en todos los lados puedes encontrar la oportunidad de robotizar un proceso. Bien, os he comentado que nosotros articulamos toda la iniciativa de robotización a través de un centro de excelencia, de un hub. En este hub lo que hicimos fue dotarnos de principios y metodologías. ¿Cuáles son los principios de nuestro hub? Pues, para empezar, no creemos solo en la automatización de procesos, sino creemos en la transformación de los procesos. Hay que conseguir no solamente automatizarlos, sino que se ejecuten de la mejor manera posible y además muy orientados a valor.
Es decir, es muy raro que nosotros construyamos, muy raro por no decir imposible, que construyamos robots que la compañía no vaya a capturar suficientes beneficios para tener un retorno de inversión claro. Además, no solamente se analiza al principio, sino que luego a lo largo de la vida del robot se va monitorizando para asegurarse que efectivamente se van capturando lo que se había considerado inicialmente. Además, una cosa que vimos es que las metodologías clásicas de construcción de TI digital no nos acababan de encajar y teníamos que ir a métodos más ágiles, una metodología agile que es la que desde el primer momento estamos utilizando para construir los robots. Y ya os comentaba, dentro de nuestros principios está la transformación de los procesos. Bien, ¿y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros dentro de la casa seguíamos una metodología que la puedes llamar metodología SOAR o la puedes llamar de sentido común, que al final básicamente consiste en, una vez que tienes un proceso, primero eliminar aquellas partes del proceso que no aportan valor al proceso o que han dejado de aportar y ya no tiene sentido ahora. Luego, pensar en cómo es la mejor manera de ejecutar ese proceso. Y por último, una vez que ya tienes un proceso con todas las partes que son realmente necesarias y de la mejor manera posible, ya pensar en la automatización. Y digo automatización, no digo solo robotización, porque dentro de sistemas hay muchísimas herramientas de automatización. La robotización es una de las últimas que ha llegado, pero hay más. Entonces siempre hay que pensar de nuevo, como os decía al principio, cuál es la mejor herramienta de automatización de procesos de negocio. La metodología que seguimos cuando entramos en un área para automatizar sus procesos, pues bueno, al final hay mucha variabilidad, pero generalmente solo seguimos un patrón común. Primero es intentar identificar ese área donde puede haber procesos potenciales de ser automatizados, o bien porque nos acercamos nosotros, que se sobre todo al principio del viaje del RPA en Sol, o ya últimamente, es más, al revés, estas áreas se acercan porque ya tienen interés en automatizar procesos. A partir de ahí se identifica cuáles son esos procesos y luego os contaré un poquito más adelante qué metodologías usamos para identificar los procesos que son viables de ser automatizados y a partir de ahí empezamos a construir. Primero, en la parte mínima del proceso que realmente tiene sentido automatizar y que vamos a capturar beneficios y luego ya escalamos. O bien escalamos dentro del mismo proceso o bien escalamos a otros procesos del mismo área. Bien. Y os decía, ¿y cómo encontramos esas oportunidades una vez que está identificada el área? Pues de nuevo lo mismo. Aquí estamos abiertos a diferentes ejercicios. Podemos ser más reactivos si el área ya tiene claro dónde están sus pain points, sus puntos de dolor, y ya sabe que determinados procesos son los que pueden ser automatizados, perdonad, o bien utilizamos otras metodologías como el de Design Thinking, en el cual nos acercamos con el proceso, con el Product Owner o con el Process Owner, y ellos son los que lideran, nosotros acompañamos, pero identificamos entre todos cuáles son esas áreas dentro de sus procesos que realmente tienen puntos de dolor y se ven cuáles se pueden solucionar a través de una automatización, otras veces será de otra manera. Pues bien, se van identificando todos esos pain points, el plan de acción para remediarlos y de lo que salga la automatización es cómo empezamos a construir. Bien, a lo largo de todo este tiempo llevamos construidos más de 150, 160 robots por toda la compañía y empezamos, como os decía, en las torres económico-comerciales de Source to Pay, Record to Report o tu casa. Ahí tenéis ejemplos de gestión de contratos, órdenes de compras, reporting financiero y demás, pero también hemos construido por el resto de las áreas. En recursos humanos también os decía otra área importante, también tenemos bastantes robots, aquí os digo un par de ejemplos interesantes, pero también en nuestros negocios de upstream, de exploración de petróleo y en nuestras áreas tecnológicas y demás. Al final realmente hemos construido robots por muchísimos sitios. Con todo esto, ¿qué hemos conseguido? Pues bueno, hemos conseguido dos tipos de cosas. Lo primero, os traigo unos números. ¿Qué beneficios hemos tenido cuantitativos? Pues mirad, hemos conseguido automatizar más de 100.000 operaciones anuales que han liberado 120.000 horas de trabajo de empleados que pueden dedicar ahora a esas otras tareas de mayor valor añadido que os comentaba. Imaginaos, para lo que da 120.000 horas de pensar, analizar, comunicar, es la bomba. Además, todo esto ha sido no solamente hecho por la parte del hub de RPA, sino obviamente con 400 empleados involucrados y muchas veces liderando, en los que tienen el rol de Product Owner, liderando todas las iniciativas y el resto acompañándoles. Bueno, no solo hemos conseguido beneficios cuantitativos, también hemos aprendido una serie de lecciones a lo largo de este camino. Fundamental, yo creo que Roger lo ha dicho un poco al principio también, pero nosotros también estamos de acuerdo. Desde un primer momento intentar pensar en el modelo operativo y en la estrategia de despliegue de
que básicamente se traduce es, oye, ¿cómo quiero articular todas las iniciativas de RPA? ¿Quiero tener un solo centro de excelencia? ¿No quiero tener centro de excelencia? ¿Quiero tener muchos centros de excelencia? ¿Cómo lo articulo? Estrategia de despliegue, ¿qué hago? Espero que los negocios me vengan, o las áreas corporativas vengan a preguntarnos, voy yo acercándome, ¿dónde me acerco? Allá donde llaman manualidad, como decía antes, puede ser otras áreas, bueno, todo eso pensarlo desde el principio porque luego rápidamente no van a llegar. Y además no solamente eso, sino cómo lo voy a mantener y cómo voy a hacer la operación de todo esto. Plan de comunicación fundamental hacia todas las áreas de la compañía. Primero, hacia la alta dirección. Necesitamos una sponsorización fuerte para este tipo de iniciativas. También hacia los negocios, comunicar que esta tecnología ya está aquí y que se puede utilizar. Hacia las áreas de sistemas. Todo esto que construyamos luego les va a afectar. Tienen que saber que existen esos robots para que luego todo vaya bien. Product Owner es clave. Esta es la figura de todas las figuras que puede existir en un journey de RPA. Esta es la figura principal. Estas son las personas que realmente van a tirar del carro, van a saber, van a identificar dónde están las oportunidades y van a ser capaces de construirlas y capturar el beneficio que ellos saben que van a tener. Y mejor que yo, doy paso ahora a Esteban y a Jaime como Product Owner de robots de compras para que ellos os cuenten directamente de primera mano su experiencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo actualmente trabajo en el Departamento de Mejora y Cumplimiento para la Dirección de Compras Industrial y Cliente y llevo ya en Repsol más de 18 años. Mi primer contacto en RPA fue en noviembre de 2018. Me tuve que poner de lleno en un proyecto y lo que recuerdo muy bien fue la formación previa en lo que refiere a la metodología Agile. Es necesario primero un cambio cultural. Importantísimo interiorizar muy bien los conceptos de los diferentes actores de esta metodología, tanto Product Owner, Scrum Master, un Technical Lead o los propios usuarios. Un punto esencial en RPA, como ha comentado Félix, es identificar dónde podríamos aplicar esta metodología o esta tecnología. En las tareas repetitivas que no aportan mucho valor, si intervienen varios departamentos, mucho mejor, pero esas tareas deben ser imprescindibles. La función de compras no escapa al reto digital, que contribuye a impulsar la innovación y generar ahorros de costes sostenibles. Además, diversos estudios estiman que actualmente un comprador dedica un tercio de su tiempo a realizar tareas manuales. Con la implementación de herramientas digitales, el comprador puede dedicar un mayor tiempo a tareas de mayor valor añadido, ya que permiten un mejor manejo en la información de tiempo real para responder a los cambios de mercado y demandas del propio negocio. Por todo lo comentado, la transformación digital es la clave para garantizar la competitividad y la continuidad de los negocios como Repsol. Por último, animaros a utilizar esta tecnología, aporta mucho valor, es muy gratificante participar con todos los intervenientes y ver este resultado. Habrá que hacer ajustes, modificar cosas, pero cuando vemos que las cosas funcionan y aportan un valor real, solo queda evolucionar el mismo. Y cosa que os puedo decir que esto va a suceder. Un robot no es algo estático, hay que evolucionarlo porque los negocios cambian y las necesidades de los mercados también. Personalmente he participado activamente en la construcción de 7 robots en esta dirección de compras. Y para cerrar, doy paso a mi compañero Jaime, que os pasará a comentar cuál es su experiencia con esta tecnología y comentará por último el caso práctico o el último de RPA que hemos trabajado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Como ha dicho Esteban, yo soy Jaime Tebas Martínez. Soy gestor senior de la categoría de equipos y materiales mecánicos dentro de la división de compras industrial y cliente de Repsol. Vengo a hablar más en concreto del caso que vamos a ver, del vídeo que vamos a poner a continuación. Bueno, a contaros un poco mi experiencia un poco más personal acerca de ese robot, ¿no? Yo recuerdo cuando Félix nos abordó con su estrategia de robotización, nosotros en la categoría ya teníamos cierta automatización en los procesos de compra. Pero en cuanto Félix nos explicó de lo que era capaz la herramienta RPA, fuimos conscientes de que era mucho más potente, de que podíamos ir mucho más allá. Y detectamos muy rápido las posibles mejoras en la eficiencia del proceso de compra. Por aquel entonces nosotros seguíamos teniendo muchos procesos manuales y entre ellos era manual el procedimiento clave de toda la categoría, que es el proceso de petición de oferta, recepción de ofertas, análisis de las mismas y adjudicación del pedido. En ello gastábamos mucho tiempo y eran procesos muy manuales donde los compradores empleaban muchas horas. Luego veremos en qué se basa el robot, veremos el éxito que ha tenido,
me gustaría hacer énfasis en 3 puntos, ¿no? Es muy importante ser conscientes de la potencia de la herramienta RPA, porque solo cuando eres consciente de lo que puede hacer, de lo que puede llegar a hacer, puedes detectar las áreas donde los procedimientos que efectivamente pueden ser robotizables. Es conveniente dar a conocer la herramienta a los usuarios, a los negocios, para que dentro de los mismos negocios surjan la detección de esos procesos robotizables. Eso es muy importante. Si mantenemos, digamos, a los negocios ajenos a esta herramienta, va a ser más difícil detectar las verdaderas necesidades y dónde de verdad podemos hacer el RPA. El segundo punto es que hay que plasmar bien qué hay que robotizar, ¿no? Es la base de un buen proyecto y ello nos hemos dado cuenta. Hay que hacer un documento funcional muy importante, involucrar a los usuarios, involucrar a las personas que en ese momento están realizando esas tareas para plasmar en un documento bien exactamente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que se pretende, ¿no? Es decir, como ha dicho Félix antes, no solo pretendemos robotizar procedimientos actuales, sino también mejorarlos. Entonces, para ello es muy importante detectar qué se hace, qué se quiere hacer para que todo el equipo de robotización lo tenga claro, ¿no? Y por último, en un caso como este, que es un caso con muchas ramificaciones, como comentaba antes Félix, tiene reglas, pero hay muchas posibles ramificaciones y además interviene un agente externo. Es decir, el proceso de compra depende no solo de nosotros, del comprador, sino también de un vendedor, de un ofertante, que son los que nos tienen que dar los datos estructurados que también comentaba Félix antes. Para ello, para este tipo de procesos es importante 2 cosas. Hay que hacer una labor de pedagogía también con ese otro agente, ¿no? Es decir, hay que involucrarle en esa nueva manera que vamos a tener nosotros de trabajar, esa manera del RPA, de manera que ellos pasen a dar esos datos de una manera estructurada, de una manera ordenada para que el RPA pueda leerlos. Y otro segundo punto es imprescindible hacer un seguimiento posterior, sobre todo para estos RPAs complejos con un procedimiento muy ramificado, ¿no? Desde el punto en el que nosotros lanzamos el RPA no se acaba ahí el trabajo del Product Owner. El Product Owner tiene que acompañar durante un tiempo, que puede ser, depende un poco del proceso que vayamos a robotizar, para asegurarse de que el proceso está yendo bien, hacer los posibles ajustes que haya que hacer y seguir esa labor de pedagogía con los agentes, tanto externos al proceso como internos al proceso. Y con esto yo creo que lo mejor, Félix, es que veamos el vídeo, que yo creo que es bastante ilustrativo de lo que hemos hecho. Genial, muchas gracias, Esteban, Jaime. Pongo el vídeo. La categoría de equipos y materiales de la Dirección de Compras Industrial y Cliente es la encargada de la compra de materiales para los complejos industriales de Repsol Química, Puerto Llano, Tarragona, Polydux, Dinasol Cogeneración y Sines. El robot de software se diseñó de enero a agosto del año 2021 y en septiembre se ha puesto en marcha para la gestión de las compras de materiales codificados de bajo importe. Todos los días en los complejos industriales nacen necesidades de materiales, que son comunicadas para su gestión por la Dirección de Compras Industrial y Cliente, a través de las solicitudes de pedido. Para no interferir con la actividad de los compradores, el robot se ejecutará por la noche, y leerá las solpets creadas en los centros el día anterior. Antes de crear las licitaciones para las asignaciones manuales, el robot tratará las asignaciones automáticas, asignando los materiales que tengan un contrato o un registro info activo. En caso de que exista algún conflicto lo gestionará y avisará al comprador. El robot agrupará los materiales que comparten proveedores por grupo compra y centro, creará las licitaciones y enviará las peticiones de oferta. La selección de proveedores se realizará dependiendo de si el material es de proveedor único o si por el contrario puede ser suministrado por varios proveedores. Para que el robot pudiera interpretar las ofertas de todos los proveedores se hacía necesario homogeneizar el formato de las mismas. La solución encontrada fue la creación de un formulario en donde cada proveedor indicara el precio unitario y el plazo de entrega para cada material que deseara ofertar. El robot recogerá las ofertas recibidas a través de los formularios y asignará cada posición de material al proveedor que presentó la mejor oferta, siempre y cuando las ofertas cumplan los criterios de precio predefinidos respecto al precio histórico. De esta manera se evita caer en sobrecostes abusivos.
Para los materiales no asignados por falta de una oferta válida, el robot devolverá los materiales al flujo de compras habitual para que el comprador pueda tratarlos. Mediante la implementación del robot para las compras de material codificado de Repsol Química, daremos un paso más hacia la digitalización de la compañía, mejorando la eficiencia en el proceso de gestión de materiales. Conseguiremos además la reducción del número de proveedores a la par que mejoraremos la competencia. Perfecto, pues este robot la verdad es que fue muy interesante, construido del año pasado, como habéis visto. Bien, hasta aquí el viaje de Repsol, que os he contado lo que hemos hecho hasta ahora, pero claro, no nos queremos parar aquí, queremos continuar. Aparte de seguir construyendo estos robots, que vamos a empezar a llamar RPAs clásicos, y os dije al principio de la presentación que realmente esta tecnología tenía dos grandes limitantes. Pues hemos intentado ver cómo romperlas. Bueno, pues aquí es donde empieza a entrar a jugar otras piezas de tecnología que son más de inteligencia, de inteligencia artificial. Si recordáis, primera limitación que teníamos era que necesitábamos datos estructurados. Bien, un dato estructurado, un dato no estructurado generalmente suele ocurrir porque sean por dos motivos. Suele ser o porque es un texto libre que no viene de una aplicación o de un Excel o demás, o bien porque es incluso una imagen. Bueno, pues ahí vamos a utilizar capacidades de inteligencia artificial que vamos a poner delante de los robots para que se encarguen de estructurar la información y ahora ya sí un robot pueda continuar. Aquí estoy hablando de procesamiento del lenguaje natural para estructurar el lenguaje, el texto que no está estructurado, o estoy hablando de computer vision para conseguir extraer información de imágenes. La segunda gran limitación que tiene la tecnología RPA es que realmente los robots no piensan. Los robots tienen que seguir un árbol de decisión claramente definido. Bueno, pues cuando llegamos a situaciones en las cuales no está tan claro qué es lo que hay que hacer, ahí veremos otro tipo de capacidades de inteligencia artificial. Aquí estaría hablando de Machine Learning. ¿Machine Learning para qué? Para poder hacer análisis predictivo, prescriptivo o incluso sistemas autónomos de decisión, que estas tecnologías sí que van a decirle al robot cuál es realmente el siguiente paso. Al final, un poco el resumen es, la RPA en sí mismo nunca va a romper estas limitaciones, pero si le rodeamos de otras piezas tecnológicas de inteligencia artificial, vamos a conseguir avanzar. ¿Para qué? Pues básicamente todas estas piezas lo que van a conseguir es que cada vez seamos capaces de automatizar procesos más complejos que consigan tener un impacto en negocio mucho más alto y conseguir que la capacidad transformacional de la compañía vaya a más. Aquí sería un poco cómo lo iríamos viendo desde tecnologías más básicas de automatización, en las cuales luego le metemos un robot. Más adelante, las tecnologías que os he dicho, cognitivas de procesamiento de lenguaje natural, computer vision, o machine learning y demás, para conseguir cada vez aumentar el impacto en los negocios. Bueno, pues hasta aquí, y yo creo que con un minuto de exceso sobre el tiempo previsto, terminaríamos, y me parece, Roger, que ahora pasaríamos a una fase de ruegos y preguntas, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, muy interesante, Félix, Esteban y Jaime. La primera pregunta es de Carmel. Se pregunta si es SAP. Supongo si el robot es SAP. Bien, el robot, bueno, como es técnica la contesto yo, si os parece, no es SAP, corre sobre cualquier sistema que puede ser un SAP. Entiendo que la pregunta viene porque está viendo muchas pantallas SAP. Os lo decía un poco al principio de la presentación, esta tecnología puede entrar en cualquier sistema que utilicen las personas. En SAP también, perfectamente. SAP tiene su propio módulo de robotización, creo que también, pero bueno, esto es independiente. Podemos entrar en cualquier herramienta. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es de Ana y pregunta cómo ha sido la colaboración entre financieros y programadores, si habéis contado con perfiles intermedios. Bien, sí que hay. Yo contesto la parte de los perfiles y me gustaría que Esteban y Jaime, uno o dos, se lanzara cómo ha sido más esa colaboración de cercanía o de amor y odio, o como lo hayan visto ellos. Sí, efectivamente, esto no solamente puedes poner programadores o gente muy técnica a trabajar, porque obviamente nunca entenderíamos este negocio. Sí que necesitamos, por una parte de sistemas, metemos capacidades más de analistas funcionales que sí que se acercan más a negocio, y luego dos, fundamental para mí, que el product owner también tenga esa versatilidad de saber hablar también con estos otros equipos más técnicos y digitales. Y yo creo que al final es un esfuerzo por ambos lados y es muy importante esa comunicación
que muchas veces se traduce en lo que creo que comentaba Jaime, decir, oye, ese documento funcional en el cual está que quede todo claramente recogido, porque hay veces que obviamente los malentendidos pueden llegar. Con buena comunicación y con mucha comunicación, esos riesgos se mitigan. Pero yo estoy interesado en que vean, en que cuenten un poco cómo vieron ellos de un punto de vista más de relación con Sí. esta gente de sistemas y digital. Recojo el guante yo, Félix, si te parece. En cuanto a lo que han comentado de si hemos utilizado personas intermedias, bueno, pues sí, yo creo que en ese caso Estebao y yo éramos esas personas intermedias, ¿no? Que estábamos en contacto y seguimos en contacto con los programadores por un lado y por otro lado con los compradores del día a día, quienes realizan esa tarea del día a día. Y bueno, tratamos un poco de mejorar esa comunicación, como dice Félix, de hacer un poco de traducción entre el lenguaje más programador, más informático que tienen los programadores y el lenguaje más de compras del día a día que tienen los compradores, ¿no? Yo creo que es importante esa posición para hacer un poco esa labor de interpretación entre un mundo y otro, que muchas veces no hablan el mismo lenguaje o no están en el mismo plano, ¿no? Entonces sí que es importante. Bueno, a lo mejor añado yo un poco, tienes razón todo lo que dice Jaime, es importante esta figura que habla Félix, el Product Owner, que al final tienes que tener también la visión global de todo, ¿no? O sea, los técnicos, en este caso los expertos que son de SAP, la parte de RPA y después las diferentes partes del proceso. Muchas veces, en este caso concreto, compras, el idioma era el comprador, pero hay muchos otros RPAs que implican muchísimos departamentos y es muy importante tú saber con quién tienes que hablar, porque claro, cuanto mejor quede definido el documento, mejor va a salir el robot y así no tendremos sorpresas al final del proceso que digamos, oye, no hemos contemplado esto, que es posible, y ha pasado, y los primeros, y habrá que evolucionarlo, pero es importante tener una visión global y saber a qué puerta tú tienes que tocar. Sí. Para complementar esto, que es totalmente de acuerdo, una cosa que es interesante desde el punto de vista más técnico de coordinación de equipos, generalmente lo que va a ocurrir si entráis en el viaje de la robotización es que los proyectos de robotización suelen ser cortos, pensando en tiempos de TI digital, y no suelen ser con grandes recursos, grandes equipos de muchos desarrolladores para construir el robot. Entonces, suele ser interesante, y así lo hemos organizado nosotros y creo que ha funcionado bien, es equipo que empieza a trabajar con un área, si es posible, intentar mantenerle porque así ese lenguaje se va afianzando y el segundo robot construido, por ejemplo, para compras, pues ya sale mejor que el primero y el tercero mucho mejor y en el cuarto ya casi se entienden sin hablar. Entonces esa parte sí que es también, si es posible, intentar mantener los equipos que según van construyendo robots, es una buena lección aprendida por nuestro lado. Totalmente, de acuerdo. Muy bien. Hay algunas preguntas técnicas de Juan Antonio Lago. Le he pedido que te escriba directamente, Félix, si hay más interés, pero hay una de ellas que hace sobre el process mining y como está en tu título, no sé si quieras comentar en un minuto qué es el process mining. Sí, es un viaje que empezamos en Repsol el año pasado, es fantástico y me recuerda el viaje del RPA año 2018, pues el Process Mining 2021. Y al final es otra tecnología también que está empezando a pegar fuerte y que básicamente en lo que se basa es en conseguir saber, de nuevo, para los product owners, para los process owners, para los responsables del proceso, esta tecnología les va a permitir saber exactamente qué pasa dentro de su proceso, porque lo que ocurre es que se suele saber muy bien la teoría, es decir, proceso de compra, por ejemplo, la que tenemos aquí a Esteban y a Jaime, pues a lo mejor esas solicitudes de pedidos, tú sabes, o ellos saben perfectamente cómo tienen que ir. Bien, luego la realidad puede cambiar mucho, a lo mejor una solicitud de pedido que se manda a un proveedor, luego lo que ocurre es que en el 10% de las veces vuelve porque ese proveedor estaba mal seleccionado o la cantidad que se le pide, yo qué sé. Bueno, pues la tecnología de minería de procesos lo que les va a permitir es saber exactamente qué está pasando, que el 25% de los casos van por el camino, por el happy path, por el camino feliz, pero hay un 15% que tiene un desvío y además le va a decir qué tipo de desvío, si es que están yéndose por pasos distintos. Bueno, es una cosa que la verdad, aquí en Repsol estamos bastante emocionados, estamos apostando muy fuerte. Ya hemos validado que la tecnología tiene interés para Repsol. Y yo espero en breve, si nos invita IMA, pues veniros a contar un poco también este viaje, porque la verdad es que está siendo apasionante también. Muy bien, Y bueno, sí, encantado, también Nosotros encantados de teneros aquí cuantas veces querráis.
Hay varias preguntas, Félix, Esteba y Jaime, y me dirijo más con vosotros dos últimos que sois usuarios, que tienen que ver con la preocupación por perder el trabajo, de cómo se hace la gestión de esa comunicación por parte de Félix y otros líderes de tecnología para asegurar tener vuestro apoyo y que esa preocupación se convierta en un entusiasmo como el que claramente demostráis acá, ¿no? Y por último, alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasa si se les olvida el proceso de lo que hacía, ¿no? Lo hace también el RPA y tiene inteligencia artificial. Eventualmente se os puede olvidar el proceso. Es una pregunta final, ¿no? Bueno, no sé, Jaime, si quieres tú comentar o comento Sí, yo. bueno, yo creo que la clave la ha comentado antes Félix, ¿no? Es decir, no se trata de quitar el trabajo a la gente, yo creo que se trata de que se dediquen a tareas donde puedan aportar mucho más al proceso, ¿no? Es decir, nosotros, los compradores de Repsol, entre los cuales yo me incluyo, por así decirlo, estamos encantados de que nuestro tiempo se dedique a tareas mucho más creativas, donde aportemos mucho valor, búsqueda de competencia, búsqueda de proveedores, contactos con proveedores, por ejemplo, en vez de simplemente hacer clic en un sitio o hacer clic en otro, ¿no? Entonces, al menos desde el punto de vista de mi categoría, de las compras de materiales y equipos, así lo hemos visto, ¿no? Es decir, no, en ningún caso ha habido, yo creo, bueno, pues malos rollos, ¿no? Llamémoslo, sino que al revés, la gente ha sentido que, bueno, que estábamos apostando por ellos para hacer unas labores que yo creo que son mucho más agradecidas para el propio comprador, ¿no? Más allá de tareas automáticas. Totalmente. Además, hoy en día el negocio exige muchas compras, pues rapidez, fluidez, adaptar al mercado. Sabemos que pasamos por un COVID, materias primas en el mundo hay escasez y el comprador tiene que estar trabajando en la necesidad del negocio, garantizar el suministro, tener unos precios competitivos y eliminar todas estas tareas administrativas que tenemos aguas abajo. Desde compras no ha mermado nunca ningún puesto con RPA. Nunca hemos reutilizado este proceso y hemos quitado pues 2 puestos. Actualmente en compras no. Lo que queremos es dar más valor a los negocios desde compras. Entonces, es que esta tecnología es esencial. Tenemos que poner el foco en lo importante. En lo menos tareas administrativas, pues si son claramente robotizadas, eliminarlas, porque al final las personas, cuando son tareas muy repetitivas, no vienen motivadas al trabajo y cuando tú has conseguido un gran logro que el negocio se ve reflejado ahí, ya sea económicamente o, pues, en este caso, en compras la garantía de una materia prima que hay escasez en el mercado, pues ahí es donde está el valor de esta tecnología. Pues estamos justo llegando a las 5:45 horario de España, en Madrid. Nuevamente os agradezco a Félix, Esteba y Jaime y sobre todo a Repsol, a nuestros patrocinadores también. Y bueno, a las más de 178 personas que se inscribieron, nos haremos llegar este enlace a la grabación y nos vemos en el siguiente evento organizado por el IMA, Capítulo España. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.